¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Edu Interview. Mi nombre es Erwin Pérez. Estamos aquí en la plataforma Edu Digital y en la Universidad Florida Global University, la plataforma Edu Digital Media. Bueno, espero que se entretengan en estos próximos 15 minutos. Estamos aquí en directo. Es jueves 16 de enero y tenemos a un invitado muy especial. Normalmente tenemos más gente vinculada con el mundo del espectáculo, pero hoy tenía ganas de invitar a un gran señor, una nueva estrella de la política, como le digo yo, Rodolfo Pou, arquitecto dominicano-americano porque reside aquí en Estados Unidos, una persona muy interesante, autor también que escribió un libro muy interesante. Rodolfo, bienvenido. Gracias por la invitación, Erwin. De verdad que he impactado con todo esto de digital media y cómo impacta y llega a la gente, de verdad. ¿Por qué dice? ¿Eso lo estás sintiendo desde hace poco, desde que lanzaste el libro? Sí, estoy sorprendido con las nuevas plataformas de medios. Es decir, uno está en el tradicional programa de televisión o el tradicional programa de radio, pero ahora entiendo que todo lo que tiene que ver con estar en Instagram Live, un Facebook Live, como estamos aquí, estar en un canal de YouTube, o lo mismo que sucede con ustedes que tienen un app, es decir, tener acceso a un podcast, me parece fascinante. ¿Te gustan los medios de comunicación, no? Sabes que soy receptivo a ellos, entiendo que poseen un lugar muy importante dentro de la sociedad. A veces se puede decir que se malutilizan, pero creo que en su gran mayoría son muy necesarios para el desarrollo de una nación incluso. ¿Has estado más vinculado en los últimos tiempos debido a que presentaste este libro que se llama Diáspora y Desarrollo, ¿no? El subtítulo es Ensayos para el presente y el futuro, que lo tenemos aquí, ¿no? Sí, aquí lo tenemos. Te lo muestro aquí a la cámara mía o para allá también. Diáspora y Desarrollo, el libro de Rodolfo Pou. ¿En qué consiste este libro? Era necesario escribir un libro, o por lo menos argumentar a través de diferentes tópicos la voz de un dominicano en el exterior, en este caso, y ya se ha ampliado el concepto de la voz de los latinoamericanos en los Estados Unidos. Sucede que nosotros como diásporas que vivimos en los Estados Unidos carecíamos de una voz. Simplemente éramos caja de resonancia de lo que escuchábamos en nuestro país de origen. Le preguntas a un argentino, un mexicano, un dominicano, un cubano, un ecuatoriano, un brasileño, y la mayoría de sus discursos están o giran alrededor de lo que está pasando en su nación de origen, es decir, impactado por esa realidad. Y creo que ha llegado el momento donde nosotros los que vivimos aquí, los latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos, tengamos nuestra propia voz, porque estamos siendo expuestos a otro tipo de experiencia. Una persona que vive en Estados Unidos, aunque sea centroamericano, suramericano, caribeño, tiene otra perspectiva. Primero, a diario convive con personas de más de una docena de países, está expuesto a otras realidades, y incluso el hecho de vivir en Estados Unidos, donde es un país podemos decir que régimen de consecuencias, si se quiere, ¿verdad? Donde las leyes se aplican, de la más mínima, desde mal estacionado hasta cualquier crimen superior. Entonces nosotros no podemos tener la misma voz que tiene una persona, un ciudadano de nuestro país de origen. No podemos seguir siendo caja de resonancia. Y el libro se basa en tomar esos temas que a diario impactan nuestra vida, ya sea en nuestro país de origen o en Estados Unidos, pero visto a través de la óptica de una persona que vive y ha estado expuesto en los Estados Unidos a otras culturas. Es una manera de ser un poco puente entre el país del que somos originarios y Estados Unidos. Sobre todo, incluso fijo, el primero de los ensayos que fijo en el libro se llama Diferentes pero Iguales, porque hago esa referencia. Somos muy iguales a nuestros hermanos de nuestros países de origen, pero a la vez, al estar expuestos a otras realidades y otras culturas, hacen de nuestra percepción posiblemente una más enriquecida. Siempre me gusta fijar el punto de vista de cómo le pregunta a la mayoría de los latinoamericanos si estarían dispuestos o a favor de un muro entre México y los Estados Unidos, y en su gran mayoría te van a decir que no, incluso más del 90%, y estoy tomando un número así aleatoriamente, pero si le preguntas a cualquiera de ellos en su país de origen si estarían dispuestos a tener un muro de separación entre su país y el vecino, yo le apuesto que la gran mayoría va a decir que sí, y lo podemos hacer si se quiere, Uruguay con al norte teniendo Paraguay, o Bolivia con Perú, o Colombia con Venezuela, o hasta México con Belice o Guatemala, en fin, o cualquiera de los países de Centroamérica, El Salvador con los otros que tiene al lado. Entonces, esa realidad es porque ha sido permeada. Si tuvieras que decirlo en pocas palabras, ¿cuál es el mensaje que da tu libro?
Los que vivimos en el exterior debemos poseer nuestra propia voz a través de nuestra propia experiencia. Es lo único que pido. ¿Y qué te parece que actualmente no pasa? No pasa. Somos caja de resonancia de lo que pasa. ¿Qué significa? Dame un ejemplo. Que somos, si estamos hablando de la política dominicana, el dominicano en el exterior asume lo que se habla en Dominicana tal y cual se está planteando allá, como si estuviese viviendo allá, como si no ha sido expuesto a otras realidades y a otras culturas. El libro, ¿y por qué tuviste ganas de escribirlo? Tú sientes como, tú eres arquitecto de profesión, pero es obvio que sientes una vocación por el servicio público, por la comunicación. Y eso me llegó cuando estaba estudiando. A los arquitectos o con los estudiantes de arquitectura se les envía a los barrios. Y en uno de esos procesos de yo entender cuál era la escala mínima de una persona vivir y conocer los materiales que utilizan, que era la razón por la cual se me enviaba a los barrios, entendí que arquitectura no es una herramienta de construcción. La arquitectura es una herramienta de equidad social y la mejor forma de implementarlo es a través de la política. Y por eso, de alguna manera, podemos decir que te has lanzado, te estás interviniendo más en política, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no yo? Es lo que me pregunto. Y comenzar a crear esa plataforma y ese espacio necesario para comenzar a cambiar los discursos, no solo del dominicano en el exterior. ¿Y estás dispuesto a hacer los sacrificios que implica entrar en la política? Si supieras que tiempo, dinero, energía. Totalmente de acuerdo, sí. Incluso una conversación que tuve con mis hijos, los menores y con los mayores también, hace 2 años y medio, donde la vida de papi iba a cambiar un poco y que iba a asumir unas posiciones un tanto públicas que podía traerle a ellos una situación desagradable en algún momento, y lo que me encontré era con un apoyo total de los niños. Perfecto. Como para acercarte más a la gente que nos está oyendo y viendo también, ¿quiénes son referentes, 3 o 4 personas que sean grandes influencias para ti en la política? De cualquier país, de cualquier... Mira, recientemente escribí un artículo que se llama 2020, ¿quién nos retará a conquistar la luna? Y lo escribí desde el punto de vista de la óptica de un dominicano en el exterior, pero es aplicable a cualquier latinoamericano. Y fijo dentro de ese artículo o ese ensayo, fijo la necesidad de que nuestros líderes latinoamericanos hagan como hizo Kennedy en su momento, que a pesar de los disturbios y la equidad social que existía en ese momento, la posibilidad de ir a Vietnam, todo lo que se estaba presentando como gran tensión social y política en los Estados Unidos, él dispuso de un reto a los Estados Unidos. ¿Qué tal si vamos en menos de una década a la luna? Aunque los rusos nos lleven ventaja, ¿qué tal si colectivamente como nación nos ponemos todos de acuerdo a que esta es una meta que podemos lograr? Y creo que los latinoamericanos tienen que estar en ese... Kennedy sería una referencia para eso. ¿Y de esta época? No, Obama como nadie. Obama como nadie. Bueno, estamos aquí en Edu Interview, sí, el programa que hacemos siempre, donde normalmente hay artistas. Luego estará con nosotros la gran presentadora y actriz mexicana Marisa del Portillo, que muchos recordarán por el programa Escándalo TV en Telefutura. Pero ahora estamos con Rodolfo Pou, P-O-U, bueno, debe estar igual puesto en pantalla, o lo van a poner dentro de un rato. Rodolfo Pou me parece una persona muy interesante porque siempre llama la atención, o a mí me admiran personas que pueden estar en cierta comodidad, en cierta zona de confort, como dicen tanto ahora los motivadores, y él busca salirse de eso para dar alguna, por las inquietudes que tiene, por dar un servicio público, escribe un libro, o sea, realmente me parece muy interesante esa transformación, Rodolfo. Te pregunto algo de arquitectura, ya que anoté aquí cuando mencionaste eso. ¿Es cierto que las casas de Miami son muy endebles, que si viene un huracán un poco fuerte arrasa con todo? Sí, con la gran mayoría. Si se quiere, nuestro inventario como vivienda, la gran mayoría fue construida antes de los años 70. Cualquier casa de Sweetwater, cualquier casa de Westchester, cualquiera de esas casas fueron construidas antes de los años 70, donde los códigos eran muy diferentes. Y la realidad de hoy día es que el medio ambiente no es el mismo en el que estábamos viviendo en los años 70. Hoy tenemos 5 y 6 huracanes que amenazan anualmente. Este fue un año fructífero para nosotros, pero no obstante la amenaza estuvo presente, y uno como buen latino que nos gusta cambiar el llavín de la puerta después que nos roban, ya siendo expuesto a una cultura americana, tenemos que asegurarnos de que nuestras viviendas estén acorde con los códigos correctos. ¿Se puede hacer algún consejo que puedas dar? Porque me llamó la atención que el último huracán
huracán que no alcanzó a pasar con intensidad. Como nunca en estos 23 años que llevo aquí, 24 casi, escuché que la gente decía, los que viven aquí de toda la vida decían, si pasaba ese huracán, terminaba con Miami. Cierto. ¿Hay algo que se puede hacer para evitar o yo creo que estamos, o hay que correr nada más cuando amenacen con un huracán así? Yo creo que estamos muy dispuestos a poner una cerca nueva, a poner grama nueva, a hacer bonitas jardinerías, pavimentar con adoquines el frente de la casa, pero nadie piensa nunca en pagarle a un ingeniero o a un maestro constructor el reforzar su casa, que le haga una evaluación de mi casa estaría en capacidad de resistir un huracán, y creo que esa inversión es una que se retorna rápidamente. Buen consejo. Rodolfo, volviendo al tema de la política, que a mí me encanta también, aunque no es mi especialidad. Lo disimulas bien. Gracias. Cuando una frase que se escucha siempre, desde siempre, pero y ahora la escucho mucho, y escucho por ahí Radio Argentina y la frase también en todos lados. Y siempre cuando la escucho me pregunto qué pensarán los políticos. La frase es, los políticos son corruptos, todos los políticos son corruptos. Cuando tú escuchas esa frase, ¿qué piensas? Yo creo que la política va de mano con quienes los eligen, y está mucho, es difícil porque el político no le gusta decir cosas negativas a favor de aquellos o en contra de aquellos que lo pueden elegir. Siempre la población es... Pero tú todavía no tienes ningún cargo, así que tú te la puedes jugar. Sí, me la puedo jugar. Entonces, la población que elige a un político tiene que ser tan pulcra como lo que está exigiendo de ese político. Y si existe corrupción en gran medida, puedo decir que incluso están siendo inducidos por el comportamiento de aquellos mismos que lo eligen. Los dominicanos tenemos una gran problemática en ese orden, que es dame lo mío como si el gobierno le perteneciera. ¿Cuánto me toca a mí? ¿Cuánto hay para mí? Pero eso es lo que le exigen a los políticos después que lo eligen, entendiendo que el que no toma la política para distribuir, entonces se lo está cogiendo para sí mismo. Y puede que hayan referencias históricas que correspondan correctamente a eso. Pero creo que no es el 100% de los casos. 100%, no lo es. Todo el que entra a política primero entra como servidor público. Yo creo que política es lo que la gente ha llevado a entender como el componente corrupto. ¿Tú no tienes miedo de cambiar cuando ya estoy seguro que te va a ir bien porque se ve que tienes alma de político? Cuando empieces a surgir y a tener más influencia y más poder, ¿no tienes miedo de cambiar? ¿Cómo le puedo quedar yo mal a las mujeres que hicieron de mí el hombre que soy hoy? De una señora que abandonó. Bueno, pero debe haber tentaciones por ahí que te dicen firma acá y que te puedes ganar $200,000 firmando aquí, como pasa en los casos de corrupción. Obviamente estamos hablando de algo figurado. Si algo me enseñó la arquitectura es perderle el miedo al dinero. Cuando $1 millón no te asombra, no te asombra. Entonces, ¿para qué tenerlo si no te asombra? A ti no te asombra, pero a mí sí. No, pero digo, el tú verlo, manejarlo, tú lo has visto. Lo he visto, lo he manejado, y en fin, eso ayuda a una persona que ha estado expuesta a grandes cifras de dinero y a grandes decisiones. Eventualmente, cuando le llegan las cosas en las manos, creo que todo. Me recuerdo ver a este señor, a McCain, en un momento con un reloj de esos digitales de los años 80 y preguntarme, ¿y qué hace ese hombre con él? Por la percepción que tiene uno de los políticos latinoamericanos. Claro, porque el asunto de él no es dinero, el asunto es poder. Estar en la habitación donde se toman las decisiones, como decía Hamilton. Bueno, un gusto que hayas pasado por aquí, por nuestros estudios aquí en el Doral, en Edu Digital Media. Rodolfo, como se dice así en los debates, el moderador dice, tiene un minuto porque se termina el programa, un minuto para decir algo al público. Creo que los latinoamericanos estamos en un gran momento en los Estados Unidos. Para que entiendan un poco quienes nos están viendo, si tomases todos los latinoamericanos de Estados Unidos como si una sola nación, representarían el 7º país más grande del mundo de Producto Interno Bruto. El 7º país, solamente los latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos. Si hay alguien que alega no conocer un latinoamericano, que se preocupe porque habrá uno dentro de su familia dentro de muy poco. Para el censo del 2060 vamos a ver 111 millones de ellos. 4.4 millones de las empresas que están en Estados Unidos hoy día son productos de latinoamericanos, y 86% del crecimiento de empresas lo rigen también los latinoamericanos. Los millennials, encabezados todos por latinoamericanos. Estamos en una posición de poder impactar los Estados Unidos e impactar nuestras naciones de origen. Hay que hacerlo porque el país que cada quien sueña,
todavía existe. O sea que el mensaje es que Trump no va a poder con nosotros. Yo no lo veo así, de verdad. Digo, eso mismo lo veo así. No creo que pueda con nosotros. Bueno, recomendamos que sigan a Rodolfo en las redes, lo busquen en Google y por supuesto busquen su libro Diáspora y Desarrollo. Muchas gracias, Rodolfo, espero que se repita esta entrevista. Ojalá así sea. Gracias, Erwin. Bueno, será hasta luego con ustedes y bueno, espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo aquí con Rodolfo.